Alcemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Todavía aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Una vez más, mis queridos hermanos, les reitero mi saludo a cada uno de ustedes. En estos momentos vamos a tener unas palabras de oración para ver el mensaje que Dios hoy tiene para nosotros. Hoy vamos a tener un mensaje muy especial, un mensaje poderoso, y permita Dios de que hoy, por medio de su Santo Espíritu, creo que es el volumen, si puede el volumen, y permita Dios de que hoy, por medio de su Santo Espíritu, nosotros podamos entender la importancia de lo que hoy vamos a hablar. El título del mensaje de hoy se llama La purificación del santuario y la purificación del remanente. Vamos a ver la relación del ministerio sumo sacerdotal de Cristo Jesús en el santuario celestial en relación con la obra que el remanente de Dios debe de hacer aquí en la tierra. Hoy vamos a hacer una conexión, vamos a conectar. ¿Por qué vamos a conectar? Porque la misma obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial en estos momentos, el remanente de Dios aquí en la tierra tiene una parte muy importante que desempeñar y que debe de ir a la par de esa misma obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. O sea, no nos podemos disociar de esa obra que Cristo está haciendo en el lugar santísimo, donde Él, delante del Padre, está abogando por cada uno de nuestros casos. Recordemos que el juicio comenzó desde 1844. Y como el juicio comenzó desde 1844 hasta la fecha, y comenzó por los justos muertos, y no sabemos cuándo le tocará ser juzgado a los vivos, nosotros, los vivos, porque ya los muertos descansan en el Señor hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, que quedamos vivos, tenemos una obra que hacer que debe de estar conectada con lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial, y eso es lo que hoy vamos a estudiar. En estos momentos, mis queridos hermanos, yo me voy a arrodillar para pedir la presencia de Dios. Si alguno de los hermanos aquí presentes pueden arrodillarse junto conmigo, vamos a pedir la presencia de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu bondad y misericordia, que son fieles cada mañana, Señor. Gracias te damos, Padre querido, porque en estos momentos vamos a abrir tu palabra para poder estudiar tu palabra. Y te pedimos, Padre querido, que tú bendigas tu palabra y que nos ayude a entender el poderoso mensaje que hoy tú tienes para tu pueblo, Señor. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo tome el control de mi mente, tome el control de mis palabras, tome el control de mis cuerdas vocales, tome el control de todo mi ser, tome el control de las ideas que vamos hoy a desarrollar, y permite, Señor, que seas tú el que habla a través de mí, que no sea yo, Padre querido, que seas tú, y que cada palabra que salgan de mi boca sean palabras bañadas con el fuego de tu Espíritu Santo, y que esa poderosa palabra pueda calar hondo
en nuestros corazones, Señor, de tal manera que podamos ser receptivos al mensaje que tú tienes hoy para nosotros, y que a partir de hoy, como hijos tuyos, podamos estar, Señor, caminando en esta maravillosa verdad que tú nos vas a mostrar hoy a través de este instrumento que tú has escogido para predicar esta maravillosa palabra, Señor. Quédate en medio nuestro, Padre Santo. Muévete con poder sobre este santo lugar. Bendícenos, sana nuestras mentes, sana nuestros corazones. Y permite, Padre querido, que tú nos transformes y que nos cubra con tu manto de justicia. Bendice a los hermanos que a través de las redes sociales están conectados también, todos juntos, unidos en espíritu, para escuchar tu voz, Señor. Háblanos, Padre querido, ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, hoy vamos a estudiar la purificación del santuario y la purificación del remanente. Y como bien habíamos dicho anteriormente, existe una conexión. Cristo Jesús hoy está en el santuario celestial, abogando en el segundo departamento, en el lugar santísimo, por cada uno de nosotros delante del Padre. El anhelo de nuestro Señor Jesucristo es ver su gloria, su carácter manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Y es por eso que, si bien es verdad que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, está delante del Padre como abogado e intercesor por cada uno de nosotros, su pueblo en esta tierra necesita estar en conexión, conectado con esa obra. Porque es una obra muy solemne y muy importante la que Cristo está haciendo, pero que al mismo tiempo el remanente debe de estar unido con Cristo en esta obra de purificación del pueblo de Dios, si es que nosotros realmente queremos entrar al reino de los cielos. Porque ante que se cierre la gracia, Dios quiere ver una iglesia completamente purificada. Una iglesia que no tenga relación con el pecado. Una iglesia que por la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo haya vencido el pecado. Una iglesia sin mancha. Una iglesia sin arruga. Pero esa obra tenemos que hacerla nosotros. De buscar hoy más que nunca ardientemente a nuestro Señor Jesucristo. Quiero para ustedes presentarles que hay un libro maravilloso que se llama El Santuario y su Servicio, escrito por el pastor M.L. Andreasen. Es el pastor que está al lado del libro, el pastor M.L. Andreasen. Este pastor, en su libro El Santuario y su Servicio, él plantea de que la última generación que viva sobre la tierra va a ser una generación perfecta y sin pecado. Una generación que va a estar vestida con la justicia de Cristo Jesús. Una generación poderosa, llena del Espíritu Santo. Una generación sellada con el sello de Dios. Una generación sin mancha y sin arruga, lista para recibir al Señor. Él en su libro, él plantea que cuando la iglesia de Cristo sea, aquí en la tierra, sea completamente purificada y que los santos del Dios Altísimo vivan en esa victoria sobre el pecado, esa generación, esa última generación va a ser una generación perfecta. Y esa generación perfecta, ya cuando Cristo vea que su obra en el cielo fue completada aquí en la tierra, en su iglesia, entonces Cristo va a venir a buscarnos. Ahora, hay muchas personas que están en contra del mensaje de la teología de la última generación, porque creen de que el pastor Andreasen, que lo vemos arriba, fue influenciado
por el pastor A.T. Jones, como lo vemos en la foto a la mano izquierda. En el centro vemos al pastor L. Joseph Waggoner y el pastor aquí en la parte derecha, W. Prescott. Estos tres pastores pioneros adventistas que predicaron el mensaje de la justificación por la fe, y recordemos que este mensaje vino a la iglesia en 1888 en el Congreso de Minneapolis. El pastor A.T. Jones y L. Joseph Waggoner predicaron ese poderoso mensaje que vino directamente del cielo. El mensaje de la justificación por la fe es el poderoso mensaje que nos dice de que Cristo en la cruz del Calvario murió y con su sangre nos ha limpiado. También nos ha reconciliado con Dios, pero que al mismo tiempo en Cristo tenemos poder para vivir en santidad, porque Dios exige de su pueblo santidad, perfección de carácter. Pero hoy en día muchísimos predicadores están en contra del mensaje de la teología de la última generación que predicó el pastor M.L. Andreasen y que lo publicó en su libro El Santuario y su Servicio, que es un libro muy bueno y que lo pueden conseguir en Amazon, y es un libro magnífico, maravilloso. Y en este libro de El Santuario y sus Servicios, el pastor Andreasen ve cómo la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial, esa obra de purificación en el lugar santísimo, donde Él quiere borrar los pecados completamente de su pueblo. Una vez que Cristo borre los pecados de su pueblo en el santuario celestial, ya su pueblo debe de quedar libre del pecado. Su pueblo no puede tener más gusto por el pecado. Va a haber un rechazo total, completo del pecado, y como bien había dicho, esa generación poderosa va a caminar en la gloria de Dios, en esa victoria poderosa sobre las malas tendencias heredadas y cultivadas. Pero Jones, Waggoner y Prescott, ellos predicaron el mensaje de la justificación por la fe, porque este mensaje, cuando tú lo aceptas, hermano, este mensaje te hace vivir en la victoria, te hace vivir en esa victoria, te hace vivir en esa santidad, te hace caminar lado a lado con el Señor, siendo transformado cada día hasta tú poder tener ese carácter perfecto en Cristo Jesús. Pero hoy en día hay una gran oposición al mensaje de M.L. Andreasen. Muchos creen que el mensaje de M.L. Andreasen, el pastor M.L. Andreasen, es un mensaje inventado, el mensaje de la teología de la última generación. Es algo inventado. Y que él lo tomó de Jones, Waggoner y Prescott. Pero mis queridos hermanos, el mensaje de que en los tiempos finales, la última generación que esté en pie sobre la tierra y que reciba el sello de Dios, sí va a ser una generación perfecta. Dios siempre ha exigido de su pueblo perfección, no perfeccionismo, perfección de carácter. Noten que si nosotros vamos a la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 18, versículo 13, Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 13, el mismo Dios le dice a su propio pueblo: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Muchos cuando van al Nuevo Testamento y leen en Mateo capítulo 5, el versículo 39, donde Cristo dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No es que en ese momento Cristo estaba hablando de que su pueblo tiene que ser perfecto. No, Cristo tomó ese pasaje de Deuteronomio capítulo 18, versículo 13, porque Dios siempre ha exigido de que su pueblo sea, ¿qué cosa? Perfecto. Un pueblo íntegro. Y entonces
para nosotros poder entender la obra que el remanente hoy tiene que hacer, el remanente final, sobre la tierra, nosotros tenemos que entender el santuario, hermanos. Recordemos que el santuario es el eje central de la doctrina adventista. Es un pilar de la fe adventista. Es una doctrina distintiva de nosotros, la doctrina del juicio investigador en el santuario celestial. Noten que más ninguna otra denominación predica del juicio investigador. Más ninguna otra denominación ha encontrado la verdad de lo que Cristo hoy está haciendo en el santuario celestial. Es una verdad distintiva de nosotros que le fue revelada a los primeros, al movimiento minerita después del chasco de 1844. Ese pequeño grupito que quedó firme, fue a ese grupito que se le reveló la verdad del santuario, para que pudieran comprender qué era lo que estaba sucediendo en el cielo o qué iba a suceder en el cielo a partir del 22 de octubre de 1844 en adelante. Pero para nosotros poder entender lo que la obra que se está llevando a cabo en el santuario celestial, nosotros tenemos que entender la obra que se está llevando a cabo, la obra que se llevó a cabo en el santuario terrenal. Si nosotros no comprendemos el santuario terrenal, no vamos a poder comprender lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, Levítico 23-27, vemos que el pueblo de Israel tenía varias fiestas. El pueblo de Israel tenía la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés. Pero antes de la fiesta del Pentecostés tenía la fiesta de las primeras gavillas, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primeras gavillas, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur y la fiesta de las cabañas. Y posteriormente ellos implementaron otra fiesta que era la fiesta de Hanukkah. Pero es muy interesante que para nosotros poder entender lo que Cristo está haciendo en el cielo, tenemos que ver una de las fiestas que era la más importante de los judíos. ¿Y a qué fiesta me estoy refiriendo yo? El día de expiación, el Yom Kippur. Levítico 23-27 dice: el 10º día de este 7º mes en el calendario judío, el 7º mes comprendía entre septiembre y octubre. Ese era el 7º mes del calendario judío. Pero dice que en el 10º día, en el día número 10 del 7º mes, dice: será el día solemnísimo de la expiación, o perdón, y se llamará santo, y mortificaréis en él vuestras almas, y ofreceréis holocausto al Señor. Ahora, en el 7º mes, el primer día del 7º mes, se celebraba una fiesta que anunciaba, de 10 días después, la fiesta de Yom Kippur. ¿Cómo se llamaba esa fiesta? ¿Cómo se llamaba esa fiesta? La fiesta de las trompetas. Se celebraba el primer día del 7º mes. Y la fiesta de las trompetas anunciaba que 10 días después venía el Yom Kippur. Ahora, para la mentalidad judía, el día de expiación era un día de juicio. Entonces, durante esos 10 días, los judíos lo llamaban Yamim Noraim. En hebreo, Yamim Noraim significa 10 días terribles. Porque en esos 10 días el pueblo tenía que tener una obra, tenía que hacer la obra de arrepentimiento, de preparación espiritual.
tenían que no solamente estar bien con Dios, sino que en esos 10 días también tenían que estar bien con el prójimo. Si ellos habían ofendido al prójimo, ellos tenían que estar bien con el prójimo, pero también estar bien con Dios. Había una preparación espiritual para ese día solemne que era el Yom Kippur. Tenían 10 días de preparación. El sumo sacerdote tenía que viajar a Jerusalén. Cuando comenzaba ya la fiesta de las trompetas, tenía que viajar a Jerusalén, porque el sumo sacerdote que iba a entrar al lugar santísimo, que era el único lugar que se entraba una sola vez al año en la fiesta del día del perdón o expiación, el sumo sacerdote, hermanos, tenía que tener una preparación espiritual. El sumo sacerdote, cuando llegaba a Jerusalén muchos días antes del día de expiación, tenía que en su mente estar repasando diario las cosas que él debía de hacer en el día de expiación. Tenía que estar al tanto de la lectura que él iba a recitar en el día de la expiación. El sumo sacerdote también estaba al tanto, él tenía que revisar los animales que se iban a ofrecer en el día de expiación, para que estos animales fuesen animales sin tacha, fuesen animales perfectos. El sumo sacerdote estaba encargado de saber el equipo que iba a estar con él en ese día ayudándole. Hermanos, en ese día no podía haber equivocación. Noten la claridad mental que tenía que tener el sacerdote, el sumo sacerdote, que no podía haber equivocación ese día. Y el equipo que trabajara con el sumo sacerdote no podían equivocarse. Era un día solemne, era un día de juicio. Era un día que, como bien dice la palabra de Dios en Levítico 16:30, dice: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. El día de expiación era el día en que el pueblo iba a ser limpio de todos los pecados que habían cometido, cuyos pecados el sumo sacerdote diariamente en el servicio diario los transfería hacia el interior del santuario, y el santuario era contaminado. Entonces, el sumo sacerdote tenía que tener una preparación espiritual. Tenía que tener sus cuentas arregladas tanto con Dios como con los hombres. Y noten que en este día, el mismo Dios en Levítico 16:33 dice: y harás la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. En ese día, el altar, el santuario, el sacerdocio y el pueblo quedaban limpios delante de Jehová. Pero, mis queridos hermanos, era un día solemne, tan solemne, que Levítico 23:29 dice que cualquiera que en ese día no hiciere penitencia, en otras versiones dice que no se afligiere, dice, será exterminado de entre sus hermanos. En ese día de expiación, que ese día era día de reposo, no se podía hacer ninguna obra, porque Dios iba a limpiar a su pueblo. La persona tenía que estar afligiéndose, confesando sus pecados, porque ese día determinaba si seguía con vida o si moría.
Pueden cantar ustedes, mis queridos hermanos, cuán solemne era ese día. En ese día se decidía el destino del pueblo. Y más que el destino del pueblo, se decidía el destino de cada uno del pueblo de Israel. Si seguían con vida, gozando un año más de favor de vida después que terminara el Yom Kippur, o si ese día morían porque no eran dignos de seguir en la congregación de Jehová. La ceremonia que se llevaba a cabo era solemne, pero era una ceremonia donde todo tenía que ser completamente perfecto. Todo el ritual tenía que quedar al pie de la letra como Dios lo había ordenado. No podía haber fallo, hermanos. No podía haber fallos. Ahora, como este día era un día de expiación y era un día de limpieza, una vez que concluía el Yom Kippur, el pueblo se alegraba. Porque significaba que Dios le había otorgado un año más de perdón para el pueblo, un año más de gracia para el pueblo, un año más de misericordia para el pueblo. Y que el registro de sus pecados pasados quedaban completamente eliminados. Dios les estaba dando, entregando una hoja en blanco para que ellos comenzaran de nuevo. Durante un año más de gracia y de perdón, una vida limpia, una vida pura. Donde en toda su manera de vivir fuese una manera de vivir santa, una manera de vivir piadosa. Entonces, mientras que el servicio del santuario se mantuvo en el santuario terrenal, ya una vez que Cristo muere en el año 31, ya en el año 31, cuando Cristo murió, ¿qué le pasó al velo del templo? Se rasgó el velo del templo. ¿Y por qué se rasgó? Porque con la muerte de Cristo, Cristo estaba poniendo fin a los servicios del santuario terrenal y con su muerte estaba dando inicio al servicio del santuario celestial. Entonces, a partir del año 31, cuando Cristo asciende al cielo, Cristo empieza su mediación en el lugar santo del santuario celestial. Pero ya cuando nosotros vemos Daniel 8:14 y leemos en Daniel 8:14 que después de las 2300 tardes y mañanas, o sea, después de los 2300 años, el santuario iba a ser purificado. La pregunta es, ¿qué santuario iba a ser purificado? Si en el año 70 Tito y las tropas romanas destruyeron el santuario terrenal. ¿Cuál era el santuario que iba a ser purificado en 1844? El santuario celestial. Entonces Cristo en 1844 pasa del lugar santo al lugar santísimo para oficiar en la hora más solemne que el pueblo de Dios está viviendo aquí en la tierra, en el Yom Kippur antitípico. Porque el santuario terrenal era un tipo, pero el antitipo es el santuario celestial. Y si en el santuario terrenal el pueblo de Dios en el día de Yom Kippur era un día solemne en el que tenían que estar afligiendo sus almas para poder alcanzar el perdón de Dios y que Dios borrara sus pecados, ¿cómo debe estar el pueblo de Dios hoy?
que estamos viviendo en el día antitípico del santuario, en el día antitípico del Yom Kippur, en el santuario celestial? ¿Debería el pueblo de Dios cada día más mundanalizarse? ¿Debería el pueblo de Dios cada día más estar jugando con el pecado? ¿Debería el pueblo de Dios cada día más estar incorporando en su liturgia prácticas antibíblicas? El pueblo de Dios, mis queridos hermanos, hoy más que nunca, de la misma manera en que el pueblo de Israel estaba afligiendo sus almas, estaba purificándose, estaba pidiendo perdón, estaba arreglando sus cuentas con Dios y con su prójimo, el pueblo de Dios hoy, el remanente fiel, también tiene que estar purificándose de toda contaminación mundanal, ya sea física, mental y espiritual. El pueblo de Dios debe de estar buscando hoy más que nunca una mayor consagración, mayor devoción, mayor piedad. Amén. Más mansedumbre de corazón, más anhelo por las cosas celestiales, más el pueblo de Dios hoy tiene que estar buscando más odio al pecado, debe sentir más repugnancia al pecado, y más que cada día que pasa nos estamos acercando a nuestra gran esperanza gloriosa de ver a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. ¿Por qué las cosas celestiales necesitan ser purificadas? ¿Por qué? Porque el santuario celestial se contamina con nuestros pecados. De la misma manera que el santuario terrenal se contaminaba con los pecados del pueblo de Israel, el santuario celestial también se contamina. Y ante que Cristo cierre la gracia para este mundo y abandone el lugar santísimo, esta obra solemne que se está llevando en el cielo de juicio, Cristo, ante que la gracia se cierre, Cristo debe de limpiar el santuario celestial, purificar el santuario celestial, pero al mismo tiempo debe de borrar los pecados de su pueblo aquí en la tierra, de su remanente. Y una vez que Cristo borre los pecados del remanente, entonces el remanente de Dios no puede seguir pecando. Porque una vez que concluya el servicio sumo sacerdotal de Cristo Jesús en el santuario celestial, y usted sigue pecando, ¿quién va a ofrecer sangre delante del Padre con sus pecados? Si ya Cristo ya dejó de interceder. Ya Cristo, mis queridos hermanos, dejó de interceder. Por eso la última generación que viva sobre la tierra tiene que ser una generación que no peque, que no practique el pecado. Una generación limpia, purificada por la sangre de Cristo, cubierta con la justicia de Cristo.
lista para recibir la lluvia tardía y ser sellado. Amén. Y hoy en día, mis queridos hermanos, Satanás está haciendo guerra contra este mensaje. Donde dicen de que no, de que la última generación, de que nadie va a poder vencer el pecado, de que usted va a seguir pecando hasta la venida de Cristo Jesús. Hermano, esa es la voz del diablo que está hablando. Porque a mí la palabra de Dios, cuando yo estudio la doctrina del santuario celestial, me dice a mí que si Cristo concluye su obra sumo sacerdotal en el reino de los cielos, ya Él no va a ofrecer más sacrificio por nadie. Ya se habrá decidido, mis queridos hermanos, cada caso. Entonces, ¿cómo el pueblo de Dios va a seguir pecando? ¿Cómo el pueblo de Dios va a seguir participando en prácticas malsanas? ¿Cómo el pueblo de Dios va a seguir mundanalizándose más? Cuando el remanente que desea estar con Cristo en el reino de los cielos no puede seguir mundanalizándose más. No puede seguir rebajando las normas. Porque ya cuando la gracia se cierre, ¿qué va a pasar? Apocalipsis 22:11 dice, ya cuando Cristo deje de interceder y salga del lugar santísimo y haya concluido su obra mediadora de expiación, dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, siga sucio todavía. Pero el que es justo, no dice el versículo 11 que va a seguir pecando, que dice que el que es justo va a seguir siendo justo. Y el que es santo va a seguir ¿qué? Siendo santo. Amén, gloria a Dios por eso. No me dice a mí que el que es justo va a seguir pecando y el que es santo va a seguir revolcándose en el pecado. El que es justo y santo va a seguir buscando de más justicia y va a seguir buscando de más santidad. Dice la mensajera del Señor en Materiales de 1888, página 518. El transcurso del tiempo en 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos que se abrieron ante nuestros ojos asombrados. La purificación del santuario que se estaba llevando a cabo en el cielo y la relación decidida con el pueblo de Dios sobre la tierra. ¿Qué fue lo que los adventistas vieron después del chasco? Al siguiente día, el 23 de octubre, 3 hermanos se reunieron para orar en la casa para ir a visitar a los hermanos que estaban decepcionados porque el día anterior del 23 de octubre, el día anterior, el 22 de octubre, Cristo no vino. Y esos 3 hermanos, cuando salieron de casa para visitar a los hermanos decepcionados, a Hiram Hepson se le mostró una visión de Cristo pasando del lugar santo al lugar santísimo. Y Hiram Hepson, junto con Frank B. James, empezaron a estudiar la doctrina en la palabra de Dios del santuario. Y ahí fue donde la mensajera del Señor
pudo comprender, y no solamente la mensajera del Señor, sino ese pequeño grupito que se mantuvo firme después del chasco, vieron de que la verdad del santuario celestial tenía relación, tenía una conexión con el pueblo de Dios sobre la tierra. Amén. Había una conexión, había una relación. El mismo pastor Stephen Hasker, en su libro La Cruz y su Sombra, página 220, dice: Dios espera que la congregación antitípica en la tierra, o sea, hablando de nosotros, la iglesia de Cristo aquí en la tierra, cumpla su parte del antitipo tan fielmente como Cristo, nuestro sumo sacerdote, cumple su parte en los cielos. ¿Y cuál es esa parte que a nosotros nos corresponde como pueblo de Dios? Noten que es interesante, mis queridos hermanos, que en el día del Yom Kippur, en el santuario terrenal, en ese día el pueblo de Dios ayunaba. Pero también ese día el pueblo de Dios se abstenía de tener relaciones sensuales, se abstenían de bañarse. Se presentaban ese día delante de Dios. Es interesante que hace poco, estudiando todo lo concerniente al día de expiación, saben que esas cosas que Dios prohibió en el día de expiación, que no tuviesen relaciones sensuales, que no debían de bañarse, que debían de ayunar, porque el ayuno, ¿a qué ayuda? A limpiar nuestro cuerpo, a que nuestro cuerpo esté completamente limpio. Completamente limpio. Es interesante que yo estudiando acerca de lo relacionado con ese día, estas necesidades básicas que Dios le prohibió al pueblo de Israel son las mismas, o sea, es lo mismo que los ángeles, es lo mismo que los ángeles, pero los ángeles no tienen esa necesidad. Pregunto, ¿los ángeles tienen necesidades sensuales? No. ¿Los ángeles tienen necesidad de bañarse porque están sucios? No. ¿Los ángeles tienen necesidad de comer? Tampoco. No tienen esa necesidad. ¿Y saben por qué, mis queridos hermanos? Porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando le trajeron, le trajeron una mujer y le dijeron: Señor, esta mujer se casó y su esposo se murió. Se casó con el segundo y su esposo se murió. Y los 7 maridos que han tenido se murieron. Cuando tú vengas en gloria y majestad en la resurrección, ¿de quién va a ser el marido de ella? ¿Qué dijo Cristo? Serán como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Entonces, en el día de Yom Kippur, Dios quería mostrarle a su pueblo que en ese día lo que ellos estaban dejando de hacer, es lo mismo que los ángeles no hacen. Es como que ellos deberían experimentar la vida angelical que el pueblo de Dios va a vivir cuando esté en el reino de los cielos. Y era un día de ayuno, un día en que no había relaciones sexuales, un día que no se trabajaba, que era de descanso total, donde tampoco, vuelvo y repito, no había relaciones sensuales.
como que ellos, el pueblo, estuviese experimentando lo que experimentan lo que experimentan los ángeles, que los ángeles no experimentan deseo sensual, no experimentan hambre, no experimentan necesidad de bañarse como todos los días tenemos que bañarnos porque llegamos sucios del trabajo. Dios quería impregnar en el pueblo de Israel lecciones muy importantes de limpieza espiritual, abstinencia. Abstinencia total. Y entonces el pueblo de Dios hoy aquí en la tierra debe de colaborar con el cielo, porque no solamente, mis queridos hermanos, y vamos a ver más adelante que no solamente Dios quiere limpiar a su pueblo de sus pecados, lo que es en el asunto moral. En el asunto moral, no solamente Dios quiere hacer una limpieza en nuestras vidas, de tal punto que alcancemos la victoria sobre el pecado, sino que también Dios quiere hacer una limpieza en este cuerpo, que es el santuario, la habitación de Dios. No es solamente una limpieza moral lo que Dios quiere hacer dentro de su pueblo, sino también una limpieza corporal. ¿En qué sentido? En que mientras que el pueblo de Dios fue fiel y obediente a las leyes de la salud, no hubo en sus tribus ninguna persona enferma. Noten que la mensajera del Señor, quiero para ustedes leerles una cita aquí de la mensajera del Señor, carta 90 de 1898, dice la mensajera del Señor: los que están debilitando y destruyendo las facultades físicas, mentales y morales con una alimentación y una manera de vestir pecaminosa, deberán rendir cuenta a Dios por todo el bien que podrían haber hecho si hubiesen observado las leyes de la salud en vez de practicar la complacencia propia. O sea, la restauración que Dios quiere hacer en su pueblo, en el remanente final, en la última generación, es una restauración física, mental y moral. Amén. Y la transgresión de las leyes de salud es pecado. Y si en el reino de los cielos Cristo va a purificar a su pueblo de todos sus pecados y va a borrar todos nuestros pecados, ahí no solamente están explícitos los pecados morales, sino también debe de haber una limpieza de las transgresiones de las leyes de la salud, porque hemos estado destruyendo el templo terrenal de Dios, que es nuestro cuerpo. Porque Dios quiere al final de esta última generación un pueblo físicamente libre de enfermedades. Porque cuando el pecado entró a este mundo, ¿qué fue lo que entró? Tú lo dijiste ayer, la enfermedad. Por causa de la transgresión del pecado, quebrantar las leyes que Dios dio de salud es pecado. Y como es pecado, como consecuencia, ¿qué es lo que trae? Enfermedad. Entonces Dios en la última generación quiere limpiar a un pueblo, no solamente de contaminación moral, sino también quiere limpiar a un pueblo de contaminación física. Amén. Y siempre que nosotros, mis queridos hermanos, observemos las leyes de salud, busquemos ahí en la palabra de Dios. Busquemos en la palabra de Dios en los Salmos. En el libro de los Salmos.
Salmo 105, versículo 37. Salmo 105, versículo 37, pero vamos a leer a partir del versículo 36. Salmo 105, versículo 36 y el 37. Dice la palabra de Dios: hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza, los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus, ¿qué? ¿Y por qué no hubo en sus tribus enfermos? Porque obedecían las leyes. Porque obedecían, hermanos, las leyes ¿de qué? De la salud. Entonces, en el tiempo del fin, Dios quiere ver, mis queridos hermanos, un pueblo que también no solamente esté libre de contaminación pecaminosa moral, sino libre de contaminación física por haber quebrantado las leyes de la salud. Porque Dios quiere en los últimos tiempos un pueblo que esté física, mental y moralmente apto para pasar por el tiempo del fin. Para que esté apto para pasar por ¿dónde? Para pasar por el gran tiempo de angustia, mis queridos hermanos. Por eso, mis queridos hermanos, la obra que hoy al pueblo de Israel, el Israel moderno, el pueblo santo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, nuestra obra que hoy nosotros debemos hacer es colaborar con Cristo Jesús, buscar cada día más de Dios para buscar la pureza de corazón y buscar la pureza también en nuestros cuerpos. Sigue diciendo A.G. Wagner, Señales de los Tiempos, enero 31 de 1884, dice: el hecho de que ahora estamos viviendo en el día antitípico de la expiación y que Cristo, nuestro sumo sacerdote, pronto dejará de interceder por los pecadores, fue enfatizado e hizo una profunda impresión que esperamos sea como duradera. Si pudiéramos mantener este solemne pensamiento constantemente en nuestras mentes, qué cuidado produciría en nuestra vida diaria y qué celo en la obra del Maestro, como en el día típico de la expiación afligiríamos nuestras almas y humillaríamos nuestras almas delante de Dios. Esa es la obra del remanente. Afligir y humillar nuestras almas ahora delante de Dios. Conflicto de los Siglos, página 421, párrafo 1, dice la mensajera del Señor: mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial. ¿De qué? De purificación. ¿Y qué más dice ella? De liberación del pecado. ¿En quién? Entre el pueblo de Dios, ¿dónde? Aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta cómo el pueblo de Dios tiene que estar hoy más que nunca a la par con la obra que Cristo está haciendo en el cielo? No se puede desligar, tiene que estar a la par. Porque la obra, como dice ella, que Cristo está haciendo en el cielo es una obra de purificación y liberación del pecado. Y la mensajera del Señor, cuando habla de liberación del pecado, es liberación total y definitiva de que el remanente final no va a gustar más del pecado. Y por la gracia de Cristo va a vencer el pecado. Y como bien dije anteriormente, va a ser una generación perfecta, llena del poder de Dios y sellada con el sello de Dios, listos para pasar por el tiempo de angustia y mantenerse firmes
en ver a nuestro Señor Jesucristo cuando venga en gloria y majestad con sus santas de miriada de ángeles. Dice, esta obra está presentada con mayor claridad. La obra del santuario, la purificación del santuario, dice la mensajera del Señor, que está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, ahí está presentada la obra con claridad. Dice ella, sigue diciendo en el conflicto de los siglos, en la página 421, en el mismo párrafo dice, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Ahora nosotros tenemos mediador. Ahora nosotros pecamos y tenemos mediador, Cristo Jesús. Pero cuando cese la intercesión, nosotros tenemos que ser capaces de estar delante de la presencia de un Dios Santo sin mediador. Pero para que tú puedas estar delante de la presencia de un Dios Santo sin mediador, tú no puedes practicar el pecado. Por la gracia de Cristo ya tú debes de haber vencido el pecado y mantenerte en esa victoria constante hasta la venida de Cristo Jesús. Amén. Dice, sus vestiduras deberán estar como manchadas de pecado, dice ahí, sin mácula. Sus caracteres, ¿cómo deben estar? Defectuosos, purificados, ¿de qué? De todo pecado, ¿por medio de qué? Por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, o sea, por la gracia de Dios, fíjense, aquí hay una combinación. Gracia de Dios más diligentes esfuerzos, ¿qué vamos a hacer? Vencedores en la lucha con el mal. Y hay predicadores que te dicen, no, usted no tiene que hacer nada, ya Cristo lo hizo todo por usted. No, nosotros tenemos que hacer esfuerzos diligentes, combinado con la gracia de Dios, y el resultado es que vamos a ser vencedores en la lucha contra el mal. Pero nosotros tenemos que hacer una obra. Pero hay predicadores que dicen, no, usted no tiene que hacer nada, ya Cristo lo hizo todo por ti. ¿Cómo que yo no tengo que hacer nada? Si aún todavía dentro de mí yo tengo pasiones con las cuales yo necesito lidiar con esas pasiones que me inclinan hacia el mal, y tengo que lidiar con esas pasiones, pero por medio de la gracia de Cristo, que nos capacita para vencer, así como Cristo vivió en victoria. Conflicto de los siglos, página 421, párrafo 2. Cuando esta obra haya quedado consumada, miren ahora, cuando ya la iglesia de Cristo, mediante esfuerzos diligentes y la gracia de Dios, sean vencedores en la lucha contra el mal, y tenga sus ropas sin mácula y sus caracteres sin pecado y sin mancha, dice, cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos ¿para qué? Para la venida de Cristo Jesús. Entonces, que Cristo va a venir. Cuando esa obra quede consumada, cuando el pueblo de Dios esté purificado, libre de todo pecado, con su ropa sin mácula, sus caracteres perfectos, libres de pecado, sin mancha delante de Dios, entonces que Cristo va a venir.
Porque entonces Cristo va a ver de que ahora sí su pueblo está preparado para recibirlo a Él. Y sigue diciendo, entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata a Jehová como en los días de la antigüedad y como en los años de remotos tiempos. Malaquías 3:4. Eso es un versículo de Malaquías 3:4. Pero miren ahora, miren qué cosa más bella. Dice, entonces la iglesia que nuestro Señor recibirá para sí será una iglesia gloriosa, no teniendo mancha, ni arruga, ni otra cosa semejante. Efesios 5:27. Vamos a ver Efesios 5:27. Efesios 5:27. Efesios 5:27 dice, vamos a leer desde el versículo 25 para poder entender el versículo 27. Dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿A quién? ¿Para santificar quién? A la iglesia, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo mismo que dice la mensajera del Señor. Cuando la obra del pueblo de Dios quede consumada, ya una vez que Cristo deje de interceder, entonces Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y entonces la mensajera del Señor termina con esta cita de Cantar 6:10 que dice, entonces ella aparecerá como el alba, hermosa como la luna. ¿Cómo aparecerá la iglesia en ese momento? Como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército, con banderas tremolantes. Entonces, el pueblo de Dios tiene que hacer una obra. Y mis queridos hermanos, esto que estamos estudiando, tenemos que verlo a la luz de la doctrina del santuario celestial, lo que Cristo ahora hoy está haciendo en el lugar santísimo, delante del trono del Padre, en el reino de los cielos. Dice este pionero, el doctor David Paulson dice en el boletín de la Conferencia General, abril 11 de 1901, página 189, párrafo 17, dice, recientemente he estado pensando más en referencia a la purificación del santuario celestial y la purificación del santuario terrenal. Esta verdad es particularmente hermosa para mí. Se nos ha instado a estudiar la cuestión del santuario y he estado intentando estudiarlo un poco. ¿Sabes qué dice? Hasta 2300 días, entonces será purificado el santuario. Cristo no solo es un ministro del santuario, sino también del verdadero tabernáculo que Dios levantó y no el hombre. Él está ministrando no solo en el santuario celestial, sino que también está ministrando en cada uno de estos santuarios terrenales. ¿A qué alusión está haciendo el doctor David Paulson cuando él dice el santuario terrenal? ¿A qué alusión? A nuestros cuerpos, los templos del alma. Cristo está ministrando en el santuario celestial, pero al mismo tiempo está ministrando en el santuario terrenal. Sigue diciendo, no es una mera coincidencia que cuando la luz brilló sobre este pueblo en referencia a la purificación del santuario celestial,
al mismo tiempo una luz correspondiente brillará sobre nosotros acerca de cómo cooperar en asegurar la purificación del templo terrenal, nuestros cuerpos. ¿Y saben por qué yo les digo que Cristo también está ministrando en este cuerpo, en este templo terrenal? No solamente limpiándolo desde el punto de vista moral y mental, sino también desde el punto de vista físico. Yo les voy a decir algo. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, ¿Cristo se enfermó alguna vez? La pregunta es, ¿podía Cristo enfermarse? Sí, ¿Y por qué no se enfermó? porque Él Porque Él obedecía las leyes de la salud. Y el pueblo que Él viene a buscar, que es un pueblo que va a reflejar su carácter, también tiene que ser un pueblo que esté purificado, vuelvo y repito, moralmente, pero también esté purificado desde el punto de vista que esté libre de enfermedad. Y para poder estar libre de enfermedades hay que observar las leyes de la salud. Es verdad que muchas veces a nosotros se nos han transmitido enfermedades por herencia. Por ejemplo, en mi familia hay herencia de diabéticos, y diabéticos malos. Y yo me cuido. Puede ser que algún día, y que Dios me libre de esa maligna enfermedad, yo salga diabético. Pero no es por mi negligencia de yo haber llevado una vida malsana, que por eso fue que me volví diabético. No, yo cumplo con las leyes de la salud. ¿Para qué? Para que no tener diabetes. Me cuido para no tener diabetes. Es verdad que muchas veces las enfermedades que nosotros tenemos son transmitidas genéticamente. Pero mis queridos hermanos, el pueblo de Dios necesita ir a la par de la luz. Noten que la mensajera del Señor dice que el mensaje de la Reforma Pro Salud es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Están íntimamente ligados. Porque el mensaje del tercer ángel, que es la justicia de Cristo me dice a mí, esa doctrina de la justificación por la fe me dice que yo en Cristo, yo puedo ser vencedor del pecado. Y si yo soy vencedor por la gracia de Cristo del pecado, yo entonces por la gracia de Cristo y por el poder de Cristo, yo puedo vencer la enfermedad. ¿Cómo? Obedeciendo las leyes de salud. Por eso es que la mensajera del Señor dice que el mensaje del tercer ángel va unido al mensaje de Reforma Pro Salud. Amén. Y no separado, va conectado. Porque hoy el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo sano, resistente a las enfermedades. Sigue diciendo, esta gran verdad en relación con la purificación de estos templos del alma ha surgido especialmente en esta última generación. La última generación tiene que estar completamente purificado. El hermano Lómboro es el pastor John Norton Lómboro, que cuando el doctor David Paulson escribió esto en el Congreso de la Conferencia General en 1901, el pastor Lómboro todavía estaba vivo, pero el pastor Lómboro participó en la proclamación de la venida de Cristo en 1844. Y hasta esa fecha todavía estaba vivo. Todavía el pastor Lómboro. Él perteneció al movimiento milerita. Y después del Gran Chaco, siguió con el pequeño grupo de remanentes fieles. Y él dice, el hermano Lómboro, que está aquí en el podio, predicó esta verdad muchos años antes de que yo naciera. ¿Saben que el doctor David Paulson nació en 1868?
1868, nació el doctor David Paulson. Y él dice que antes que él naciera, ya el pastor Longborough ya estaba predicando esa maravillosa verdad de que en el santuario celestial Cristo también estaba ministrando en este santuario terrenal para purificarlo, para que cuando Cristo viniera pudiera venir a buscar a una iglesia sin mancha y sin arruga, un pueblo completamente que haya vencido el pecado por la gracia de Cristo y cubierto con la justicia de Cristo Jesús. Mucho antes de que él naciera, y él nació el doctor Paulson en 1868, y él dice que antes que él naciera, ya el pastor Longborough y los adventistas, después del gran chasco que se le presentó la verdad del santuario, ellos vieron esa maravillosa conexión de la verdad del santuario celestial en relación con el remanente final, que aguarda la venida de Cristo Jesús. Dice, y puede verificar estos hechos que para mí son cuestiones de historias. Sigue diciendo General Conference, boletín de abril 11, página 190, párrafo 2, dice, por tanto, amados, habiendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Y entonces, ¿qué se perfeccionará? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Al nosotros limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu, estaremos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa es la limpieza que está teniendo lugar en lo más profundo, la limpieza de este templo al que se nos llamó la atención hace años. Mis queridos hermanos, ¿Cristo está haciendo limpieza en tu vida? Porque noten que si ciertos predicadores que siguen propagando que nosotros seguiremos pecando hasta la venida de Cristo Jesús, es porque esos predicadores no han entendido la doctrina del santuario celestial, no han entendido la obra que Cristo está haciendo en el lugar santísimo. Y es interesante que cuando usted busca este artículo está en línea, lo que está en inglés, y lo pueden leer completo, él relaciona la purificación del pueblo de Dios, la relaciona también con la observancia de las leyes de salud, porque Dios para estos tiempos necesita tener un pueblo sano, que reciba su sello, que sean investidos con el poder del Espíritu Santo, reflejando el carácter de Cristo Jesús, pero con un cuerpo sano, porque recordemos que el mensaje del primer ángel cuando dice temer a Dios y darle gloria, hermano, nuestra manera de vestir y con nuestra manera de comer, también nosotros le estamos dando gloria a Dios. Nuestra manera de comer refleja de que nosotros le estamos dando ¿qué? Gloria a Dios cuando observamos las leyes de la salud. Es muy interesante que en este artículo completo que leí, noten, hermano, si cuando uno practica la reforma pro salud es una gran bendición y Dios bendice a su pueblo cuando su pueblo obedece las leyes de salud, que en este artículo el doctor David Paulson dice que en Nueva York, en ese entonces, hubo un brote de cólera en Nueva York. En Nueva York dice que hubo un gran brote de cólera. Y que en ese brote de cólera ningún adventista vegetariano lo tocó el cólera. Pero también en ese artículo sigue diciendo, hablando de la importancia de la relación del templo del alma, o sea, el templo del alma, o sea, nosotros, nuestro templo, nuestro cuerpo, la relación de esa limpieza que Cristo está haciendo en nosotros. También él pone de manifiesto
de que otro hermano también habló, que dice que en su pueblo cientos fueron contaminados con el virus de la viruela. La palabra que utilizan ahí es smallpox, viruela. Y ese hermano en el Congreso testificó y dijo que en ese pueblo, que cientos que cogieron el virus de la viruela, dice que las familias adventistas que eran vegetarianas, ninguno contrajo la viruela. Porque los adventistas del séptimo día, en aquel entonces, cuando recibieron la luz de la Reforma Pro Salud, ellos entendieron que cuando uno practica la Reforma Pro Salud, tu cuerpo es capaz de superar y resistir cualquier tipo de enfermedad. Y ahí se hablan testimonios de la bendición que es observar las leyes de salud. Por eso la purificación, vuelvo y repito, hermano, y que quede esto claro, la purificación que Cristo está llevando en el santuario celestial, donde Él quiere de una vez y por todas borrar nuestros pecados, cuando nosotros hayamos alcanzado la victoria sobre el pecado, eso incluye también que nosotros alcancemos la victoria sobre las enfermedades. Y la única manera de nosotros sobreponernos a las enfermedades es si observamos las leyes de la salud. Por eso es que la mensajera del Señor en sus escritos, ella dice que en el tiempo del fin el pueblo de Dios va a tener que volver de nuevo a la dieta original, para que nuestros cuerpos en el tiempo de las plagas, y no solamente en el tiempo de las plagas, porque en el tiempo de las plagas, al estar sellados, ninguna plaga nos va a tocar a nosotros, sino que en este tiempo que aún todavía no se ha cerrado la gracia y que por donde quiera abundan virus, plagas y enfermedades extrañas, ninguna de esas enfermedades extrañas vengan a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos estarán preparados para rechazar esas enfermedades y sobreponernos a esas enfermedades. Por eso es que el gran filósofo Hipócrates decía que tu medicina sea qué cosa, que tu alimento sea qué, tu medicina. No la cantidad de pastillas que te mande el doctor, porque la cantidad de pastillas que te mande el doctor no es para sanarte, es para mantenerte enfermo, para seguirte robando de tu seguro médico, porque de eso viven los doctores, del seguro médico, y ellos no están interesados en sanarte, ellos están interesados que tú te mantengas enfermo, porque un cliente curado es un cliente, ¿qué cosa? Perdido. Es un cliente perdido, mis queridos hermanos. Entonces, el pueblo de Dios necesita observar las leyes alimenticias que Jehová nos ha dado a nosotros. Y si nosotros observamos esas leyes alimenticias, entonces se cumplirá, mis queridos hermanos, lo que nosotros leímos en el Salmo 105, versículo 37, donde dice que en el pueblo de Israel, en sus tribus no hubo enfermos. Y si nosotros observamos las leyes de la salud que Dios ha prescrito en su santa palabra, dentro del remanente de Dios no van a haber enfermos. Amén. Porque nuestra salud va a mejorar. Y nos vamos a sentir más vigorosos. Sigue diciendo, dice el doctor David Paulson, esa es la limpieza que está teniendo lugar en lo más profundo, la limpieza de este templo al que se nos llamó la atención hace años. Leí de uno de los artículos de la primera página en el Review de 1890, o sea, la revista La Review and Herald, en 1890 dice: Cristo está limpiando el templo en el cielo de los pecados del pueblo y debemos trabajar en armonía con Él en la tierra, en la limpieza del templo del alma de su contaminación moral.
Cuando nos involucramos en este trabajo, los ángeles de Dios se acercarán para impartir lo divino. Y termino con esta última cita. Termino con esta cita del pastor Frederick Carnes Hilbert. En su libro El Mesías y su Santuario, en la página 204 y hasta la 206, él dice: cuando nuestro sumo sacerdote celestial complete su obra por los pecados en el lugar santísimo del santuario celestial, al final del día antitípico de expiación, se habrá investigado el registro de cada persona cuyos pecados hayan comparecido ante el juicio, y todo pecado habrá sido borrado. Cuando Cristo borre los pecados de su pueblo y termine el cierre de gracia, su pueblo, vuelvo y repito, no puede tener relación con el pecado. Debemos de haber vencido el pecado. Porque una vez que Él borre los pecados del pueblo de una vez y para siempre, ya lo que le queda al remanente en esta tierra es mantenerse firme en esa victoria hasta la venida de Cristo Jesús, porque ya cuando se cierre la mediación, o cuando termine la mediación de Cristo en el santuario celestial, ya no va a haber más tiempo, ya no va a haber nadie quien borre tus pecados, porque ese borramiento de los pecados va a ser de una vez y para siempre, definitivo. Dice: el pueblo de Dios habrá aceptado las últimas ofrendas de misericordia, y en toda la tierra y entre todos los pueblos los obedientes habrán sido como aceptados y sellados. En ese día los pecados de Israel serán inconcebibles. Si alguien quisiera descubrirlos o recordarlos, no los encontrará, pues habrán sido borrados. La iglesia de nuestro Señor estará lista y preparada para recibir al Señor cuando nuestros pecados sean borrados y nosotros hayamos sido sellados. Y él dice: y si alguien quisiera descubrir o recordar los pecados, no va a poder, porque una vez que han sido borrados nuestros pecados, ya no vamos a tener culpa, mis queridos hermanos, delante de Dios. Estaremos sin culpa. Seremos una iglesia gloriosa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, mis queridos hermanos, una iglesia en la cual Dios derramará su Espíritu Santo para terminar la obra en este mundo, dar el mensaje final y estar listos, preparados para atravesar por el tiempo de angustia, pero sellados. Sellados. El mundo entrará en caos. Las plagas se estarán derramando, como bien dice el libro de Apocalipsis. Pero el pueblo de Jehová habitará seguro bajo las alas del Eterno. Que el Señor te bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor te guarde, es mi sincero deseo, y permita a Dios que nosotros como pueblo meditemos en lo que Dios hoy nos ha hablado. La importante obra que hoy nosotros debemos de hacer, de colaborar con Cristo en purificar este templo del alma, para que así Cristo pueda completar su obra de restauración y renovación en cada uno de nosotros, y así nosotros podamos estar listos para la traslación para el cielo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, es mi sincero deseo. Y ahora todos puestos de pie, vamos a cantar el himno final.